Bien, gloria al Señor. Vamos a continuar con el tema voces y silencio del crucificado. Gloria al Señor. Simplemente estoy haciendo lectura de este gran libro que a mí personalmente me encanta. Hay cosas que, pues, difiero de lo que comenta el propio autor, porque yo tengo mi propio criterio. Gloria al Señor. No es que él esté errado y yo esté en lo cierto, no, ni mucho menos. Simplemente que yo tengo mi criterio. Ya hablaremos de eso, ¿no? De eso. Dice, este misterio también nos es revelado por la palabra apostólica en el día del Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, es decir, a Jesús, entregado fijaros bien la frase, entregado, gloria al Señor, por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole. Observar, ¿vale? Sí, podríamos decir aquí la palabra observar, que el texto habla de un determinado consejo y providencia de Dios. Es un consejo de Dios, es una conferencia entre las divinas personas, es un convenio intertrinitario, es decir, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nadie más. Por esto, ahora podemos entender al profeta Isaías cuando llama a Cristo consejero, según Isaías capítulo 9, verso 6, porque es uno de los que participan o de los participantes en este consejo divino. Y ese determinado consejo se reunió y proveyó un redentor que resolvió salvar al hombre. Fue una experiencia divina. Gloria al Señor. Ahí está la cruz teóntica, es decir, la cruz en Dios. Pues el tema de ese consejo era redimir al hombre. El consejo trinitario, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para resolver el problema de la redención del hombre. Y la única manera de redimir al hombre es en la cruz. En Dios, el gran tema fue la cruz, fue el sacrificio, pues la redención ha revelado, fijaros bien, la redención ha revelado que la cruz es sacrificio. El tema de la cruz en Dios fue el sacrificio redentor, pero ¿el sacrificio de quién? Gloria al Señor. Cuando hablamos de la cruz en Dios, hacemos referencia al hecho que el sacrificio lo tenía que realizar Dios. Pues en caso contrario, no habría salvación posible. Porque los hechos que salvan los llegó a realizar, los obró el mismo Dios. Luego, podríamos decir que los sacrificios son sacrificios espirituales de Dios. Pero nos dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera, sí, lo digo de memoria porque aquí lo dice de otra forma, manera y de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, ya sea oro o plata, o como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ahora viene aquí el tema. Ya ordenado, ya predestinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El Cordero fue
ordenado desde antes de la fundación del mundo, es decir, antes que el Consejo Trinitario se reunieran para crear cualquier materia, como describe Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya estaba el misterio del sacrificio. El Consejo Trinitario ya tenía resuelto antes de crear la redención del hombre. Añadiduras mías, ¿eh? No lo dice nada del libro, pero lo intuyo, lo que quiere enseñarnos. Gloria al Señor. El Cordero fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, solamente existía la Santísima Trinidad. O, si queréis emplear un término más teológico, sería la triunidad. Tampoco lo dice, son añadiduras mías. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ordenó un sacrificio. ¿Cuál? ¿De quién? El sacrificio de alguien llamado Cordero. Y nos preguntamos, ¿quién es ese Cordero? El Señor Jesucristo, la segunda persona de la triunidad. Eso nos dice el apóstol Juan. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1, Juan 1:14. Gloria al Señor. Y un poco más adelante lo identifica, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, entonces llegamos a una conclusión. No lo dice, pero quiero enriquecerlo de esta manera. El Cordero es el verbo. Y el verbo fue ordenado como Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo ordenó? Solamente estaba él. Pero claro, él estaba en compañía tanto del Padre y con el Espíritu Santo. Es una experiencia únicamente entre ellos, consejo intertrinitario, en ellos y exclusivo de ellos. Entre las personas trinitarias se llegó a ordenar un sacrificio. La razón de este sacrificio nos la revela el apóstol Juan. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. La gran razón es que el Dios, que es espíritu, es también amor. Ahora, unamos los dos conceptos anteriores. La afirmación de Cristo, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, verso 13. ¿Dios se agrada de los sacrificios espirituales? Sí. Porque Él es espíritu, sí. Entonces, en Él se pueden dar sacrificios espirituales, sí. Él ordenó al Cordero para el sacrificio, sí. La razón de ello es el amor, sí. Ese mayor amor que Él que puede dar la vida, lo ha demostrado Él mismo entregándose a sí mismo. ¿Puede haber un mayor amor que el manifestado por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? No. Luego, Dios que es amor es el que tiene el mayor amor. Por ello, otra razón para el sacrificio espiritual de Dios es, si Dios es amor, el mayor amor de todos, tiene que tener la capacidad de dar vida. El hecho de que Jesucristo dijera en Palestina que el mayor amor era el que daba la vida, probó que el amor de Dios era capaz de dar vida. Jesucristo era el verbo, luego entonces era Dios y había venido para dar vida. Ese era el mayor amor, gloria al Señor, manifestado a la humanidad de un Dios que es espíritu pero que es amor. Amén. Por falta de tiempo, en la próxima grabación continuaremos. Quiero decirle que lo hago añadiendo muchas frases que el libro alude o lo insinúa o lo quiere explicar, pero con otro vocabulario. Gloria al Señor. Bendiciones.